Bueno. Ahí está. Buenos días. Son un poquito, parece que son los sobrevivientes de ayer, de la masacre según Benjamín. No sé si habrán sobrevivido todo o no, pero bueno, sí, parece que el comentario general es que estuvo duro. Más allá de que estuvo dura la evaluación, yo creo que mi óptica es que estuvo duro, o les pareció duro el tema. Porque en las clases ya venían con cara de susto. En el quiz les fue mal. Y ahora en la evaluación también, en general. Entonces, para mí es el tema que habría que reforzar para el parcial después. Sobre todo, ¿no? Parcial, ya sabemos cuál va a ser el punto que más va a dar. No sé, ya vamos a ver. Pero bueno, acá estamos para ver qué es lo que vimos, un repaso de qué es lo que vimos en la clase pasada. Hoy siento que está un poco desbalanceada el aula. ¿Qué vas a decir? Es como que estamos todos medio así. A ver, Mauricio, pero dejó la campera por tradición, digamos. Terminamos el tema de interconexiones, donde les mostré que la clave, o una clave, era importante considerar todo el sistema completo, porque vimos que los distintos componentes, procesadores, todos tienen sus distintas velocidades, anchos de bando, y lo importante es, por un lado, cumplir con los requerimientos mínimos, y por el otro lado, analizar la existencia de cuellos de botella, y si los encontramos, tratar de minimizarlos, reducirlos o eliminarlos, de ser posible, para mejorar la performance global de todo el sistema. Me encanta, sí, me encanta cada uno se siente en su spot. ¿Sí? Después empezamos con el tema del consumo de energía. Vimos repaso de algunas cosas que vimos en el tema 2 cuando vimos la Powerwall. Vimos la ecuación de consumo de energía dinámico, que básicamente depende de la capacitancia, la frecuencia de trabajo y la tensión de alimentación. Son los tres factores principales. Después empezamos a ver técnicas para reducir el consumo de energía. Una de las primeras que vimos es, que ya la habíamos mencionado antes, mejorar el proceso de fabricación. Porque al mejorar el proceso de fabricación nos permite disminuir la capacitancia efectiva. Pero les comenté que ahora el hecho de disminuir mejorar el proceso de fabricación nos aumenta las corrientes de pérdida. Las corrientes de pérdida pueden ser un efecto no deseado y que a la larga me terminen aumentando el consumo estático de energía. La conclusión de esto es que, en general, no todos los dispositivos, no todos los procesadores que se quieran diseñar necesitan siempre el mejor y el último proceso de fabricación. Simplemente nos podemos quedar en un proceso más antiguo, que es más barato, o más, generar un procesador más grande, pero que va a tener ciertas ventajas como menos corriente, menos consumo de energía. Después, ¿qué vimos? Una técnica muy importante para disminuir el consumo de energía es dividir las tareas y utilizar muchos núcleos. Que en vez de ser un gran trabajador que sabe hacer todo y puede ser inteligente y demás, tener un montón de minions que entre todos se encargan de hacer la tarea y la hacen igual, digamos, pero con un menor consumo de energía. La idea es que podemos elegir, vimos, entre mantener la performance y disminuir el consumo, o mantener el consumo y aumentar la performance. Y de eso se va a tratar un poco la clase de hoy también. Después, otra técnica que vimos es el escalado dinámico en tensión y en frecuencia, donde les mostré que ya
los procesadores de hoy en día no tienen una sola frecuencia de trabajo, sino que suelen tener múltiples frecuencias, o sea, tienen una frecuencia base, una frecuencia máxima, y se van moviendo en escalones dinámicamente. O sea, el mismo procesador va eligiendo a qué frecuencia va trabajando en cada momento. ¿Estamos? Y a su vez, mientras escala la frecuencia, escala la tensión también, para poder aprovechar y consumir menos energía todas las veces que pueda. ¿Estamos? Entonces no tienen un nivel de frecuencia, un nivel de tensión, que es lo que ustedes vienen viendo en todas las materias hasta ahora. Ponen un circuito y trabaja una determinada frecuencia y una determinada tensión de alimentación, sino que eso es variable. ¿Estamos? Y después vimos técnicas de gating, que son power gating, para directamente apaga pedazos del procesador cuando no se los usa, los ponen, no es que los ponen bajo consumo, los apaga, porque les ponen un transistor, los controla mediante un transistor, les controla la tensión de alimentación, entonces les quita la tensión de alimentación. Y como con los registros no se puede hacer eso, porque son registros que mantienen valores, lo que se hace es enmascarar la señal del reloj, para que no se estén actualizando siempre al mismo valor. Entonces, si uno detecta que no va a cambiar el valor, le sacamos el clock y de esa manera reducimos la actualización y reducimos el consumo de energía. ¿Estamos? Y después anoche, si alguno logró ver la noticia que puse, una de las computadoras más eficientes que hay hoy en día es el que usa muy agresivamente las técnicas de power gating. O sea, que apagan núcleos y apagan cosas sin drama, pero son muy eficientes. ¿Preguntas con respecto a algunos de los temas esos que vimos en la clase pasada? Cuando hacemos full gating, nunca dejamos de analizar los latches y los registros. No, nunca. O sea, porque en general los latches y los registros, no, si les sacás la tensión de alimentación, pierden el valor. ¿Y qué cuando hago el token consume energía extra? Claro, porque digamos, la idea es que el registro se actualiza en cada flanco del reloj. Entonces, por más que vos no cambies el valor de entrada, parece que al efectuar la llegada del clock y que, digamos, se actualice al mismo valor, o sea, que la salida siga siendo el mismo valor que la entrada porque no cambió, parece que te consume algo de energía. Entonces, directamente vos lo enmascarás al clock y de esa manera te evitas la actualización al mismo valor. ¿Estamos? Capaz que con un registro no sea nada, pero cuando vos tenés múltiples registros, porque tenés billones de transistores, capaz que te termina ahorrando un poquito. ¿Se entiende? Sí. Bueno, nos queda ver una gran técnica de ahorro de consumo de energía en realidad, que es usar procesadores heterogéneos. ¿Qué es procesadores heterogéneos? Esta técnica la empezó ARM en el 2011 y le puso un nombre que es particular, que es Big.Little, que tiene, o sea, en inglés son uno grande y uno pequeño. Inclusive el branding, digamos, o sea, la marca, porque es una marca registrada, Big.Little, hace que el Big sea con minúsculas y el Little todo con mayúsculas. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que pasó con ARM? ARM venía haciendo procesadores para celulares y vio que empezó a estudiar realmente cómo seguir mejorando los procesadores para celulares y vio que en realidad si los hacía más grandes a los procesadores para que tengan mejor performance, o sea, agregándole muchas de las técnicas que nosotros vimos, o sea, la ejecución fuera de orden, la ejecución especulativa y todo lo demás, aumentaba mucho el consumo, aumentaba la performance también, pero decían, no se utilizaba todo el tiempo, era más caro, era más costoso, la gente, ¿cómo usaba eso? Veamos cómo usa la gente el celular. Y lo que veo, lo que llegó a la conclusión es que, en general, un uso típico de los smartphones, no es el caso de Benjamín, pero el uso típico de los smartphones es que el 80% no están haciendo nada. El 80% del tiempo el celular está en modo bajo consumo. Estamos, o sea, está alguna notificación, esperando alguna cosa, pero está prácticamente haciendo casi nada. El 16% está en un uso medio,
revisando un correo, haciendo algo, y un 4% del tiempo está realmente cuando se necesita esa potencia de cómputo. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Pongamos dos procesadores, pero no dos procesadores iguales, pongamos dos procesadores distintos. Uno grande, que se encargue de utilizarse cuando se necesite realmente mucho poder de cómputo, y uno chico que se encargue de todas las funciones que no son importantes, con todo el tiempo que está, ya sea o en media o en bajo consumo, y que se encargue de mantener que el procesador siga andando. ¿Y cuál es el chiste de tener esos dos procesadores distintos? Que uno, el grande, es el que realmente me da performance y me genera un consumo de energía. Pero el otro, como es más chico, no consume mucha energía. Lo puedo hacer más simple, no necesito que tenga tanto caché, nada, porque no me interesa la performance. Entonces lo hago más chico, más simple, y de esa manera ahorro el consumo de energía. ¿Se entiende? Pero la idea es que van juntos esos dos procesadores. ¿Se entiende? Cosa que no era típica hasta ese momento. Una idea clave de acá es que los dos procesadores implementan siempre la misma arquitectura del set de instrucciones. O sea, son exactamente iguales a nivel ISA, pero distintas a nivel implementación. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, uno tiene pipeline y el otro es uniciclo. Por darles un ejemplo. Un ejemplo malo, pero uno tiene 10 etapas del pipeline, el otro tiene 5, las 5 que hemos visto en clase. Entonces uno trabaja con una frecuencia mucho más alta, el otro con una frecuencia mucho más baja. Y así. ¿Estamos? Pero las instrucciones son las mismas. O sea, los dos en teoría pueden hacer lo mismo. Las dos hacen exactamente lo mismo. ¿Estamos? Lo hacen de diferente manera y en diferente tiempo, pero hacen lo mismo. ¿Estamos? Entonces, cuando lo lanzó esto ARMS, usaba un núcleo A15, que era el de alta performance, y un A7, que era el de baja performance. Han ido escalando los cosas y dice que hoy, en realidad ya tampoco es hoy, pero hace un par de años era un A76 y el de alta performance y un A53, los de bajo consumo. Hoy andan en A77 y A55, por ahí, porque todos los días salen procesadores nuevos. Pero siempre hay uno de alta performance y uno de bajo consumo. La idea es que se va monitoreando permanentemente qué es lo que necesita una aplicación. Entonces, si ustedes ven que lanzan el juego y están por jugar al coso, dicen, che, estamos por jugar al juego, no sé cuánto, necesita la pantalla, necesita mucha atención, listo, lo pasamos y lo ejecutamos en el núcleo de alta performance, porque tiene que renderizar gráficos y todo lo demás. Cuando deja de jugar al juego, dicen, che, ya dejó de jugar, volvamos y lo ejecutemos en el núcleo de bajo consumo. ¿Se entiende? Entonces las aplicaciones se van moviendo entre los núcleos. En general, lo importante de esta característica es que no se usan los dos núcleos al mismo tiempo. En general se usan durante un pequeño breve periodo que es la transición. Pero en general es o se usa uno o se usa el otro. ¿Estamos? Por eso no es estrictamente paralelismo. Tienen dos núcleos, son distintos, pero no se usan los dos al mismo tiempo. ¿Está claro? A veces hay excepciones, pero la idea clave es que o usamos uno o usamos el otro. Sí. Usando los dos no podemos ejecutar más instrucciones, más performance que necesitamos cuando un jueguito. Pero sí, ponele, pero eventualmente, fíjate que la idea no es buscar más performance, porque en general la idea es, por lo menos hasta acá, la idea es, para performance ya tenemos el núcleo de performance. Entonces la tenemos ahí, ese satisface todo nuestro requerimiento de performance. No necesitamos que estén los dos al mismo tiempo, hasta ese momento. ¿Estamos? Pero la idea era, usamos uno, pero el tema es no tener usando ese siempre cuando no hace falta. Entonces ahí ponemos el más chiquito. ¿Estamos? Después vamos a ver que no se han quedado ahí, digamos. Ya han pensado como pensás vos, digamos. Entonces la idea es que se monitorea permanentemente la carga de trabajo, se mueve. La migración de un procesador a otro cuesta tiempo. ¿Estamos? Y cuesta más o menos entre 30.000 y 50.000 ciclos. ¿Se acuerdan del tema de las paradas y demás? Entonces fíjense que decir, bueno, pasarle al otro procesador me va a costar
pongamos un promedio 40.000 ciclos. ¿Vale la pena perder 40.000 ciclos? Capaz que a veces sí y a veces no. Entonces, depende el patrón de uso del celular, cuánto tiempo esté a la noche, seguro depende, de día hay que ver, ¿estamos? Entonces, hay que siempre hacer la evaluación si conviene o no. Y ojo, cuando se mueven no solo las aplicaciones del usuario, sino también se mueve el sistema operativo, porque pasa todo a ejecutarse en el otro micro, sea cual sea el otro. ¿Está clara la idea? Entonces, cuando lanzó esto ARM, lo lanzó y lanzaba un gráfico, que en este gráfico vemos el consumo de energía en este eje y la performance abajo. Y fíjense que esto es una gráfica que mostraba realmente cómo era el funcionamiento. Entonces, cuando ustedes tenían o necesitaban un cierto nivel de performance, supongamos este punto de acá, ese punto de performance solamente es cubierto por este procesador. Pero si ustedes bajaban el requerimiento de performance, va bajando el consumo. Pero llega un punto en el cual le dicen, che, acá capaz que me conviene bajar más. Entonces pasaban y este tiene menos consumo de energía para la misma performance. Entonces de ahí se mueven en este rango, que es el procesador de bajo consumo, que fíjense que nunca supera este valor, o sea, siempre está en bajo consumo y poca performance. Así trabaja él. Necesitan más, vuelven a saltar para acá y ya pueden escalar con la performance que ustedes necesitan. Sí. Si no sabe del aparato dispositivo que usa el procesador, está haciendo algo que requiere ese nivel mínimo del azul y implica que va a saltar la roja, ¿el usuario lo notaría o no el salto? En general no. En general no. Porque, digamos, esta transición, o sea, acá siempre va a haber partes que se superpongan, digamos. Pero no es que va a estar permanentemente transicionando, por eso que decía, te cuesta ciclo y perdés tiempo transicionando. Entonces, en realidad se espera. Y cuando vos decís, che, no hay una necesidad de volver a aumentar, daría la impresión que vamos a entrar en modo bajo consumo, entonces salta porque no lo estás usando, ¿entendés? Entonces no lo estás notando y ahí te hace el cambio sin que vos te des cuenta y te quedas en este modo. Y cuando empezás a volver a usar, probablemente te empiece acá, se maneje acá y si necesitas más, vaya escalando solo. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando tocamos el botón ahí que se pone negro la pantalla. Por ejemplo, cuando tocas un botón, en realidad ahora lo estás usando al teléfono. Son más cuando vas en el auto y vas manejando, entonces no lo estás usando tanto, o cuando lo pones a cargar. Entonces esta transición se hace cuando tenés 10 minutos sin tocar la pantalla, por ejemplo. Y cuando la volvés a tocar, dices, uy, por las dudas, saltemos para acá, o cosas así. O capaz que si la tocas y era solamente para ver la hora o alguna cosa, sigue acá. ¿Me explico? Pero cuando no, te llega la notificación y vos le haces doble clic para abrir el coso, entonces mientras te abre la aplicación, te salta y ya estamos acá, por ejemplo. Y dependerá de las aplicaciones también, digamos. Dependiendo del tiempo, digamos. Sí, de uso, de patrones de uso. ¿Estamos? ¿Por qué les muestro esta gráfica? Porque si la analizan un poco, es como la variación dinámica de tensión y frecuencia. ¿Estamos? ¿En qué sentido? De a medida que vamos necesitando performance, vamos aumentando el consumo. Eso era el escalado dinámico de tensión y frecuencia. ¿Se acuerdan? La diferencia está en que ahora lo hacemos con dos procesadores. O sea, ahora hay por más que este escala DBFS y este escala también con DBFS, hay un salto que es cambio de procesador. ¿Se entiende? Y de esa manera van extendiendo y agrandando más el escalado dinámico de tensión y frecuencia. ¿Se entiende la idea? Ahora, después, 6 años después, con el éxito que tuvo ARM con esto, dijo, mejoremos la idea. Y empezó a pensar como Mateo, que podría trabajar en ARM. Y dice, ya le cambiaron el nombre, ya no es Big.Little, le pusieron Dynamic, por el IQ porque es muy inteligente.
Pero la idea es que hicieron un par de cambios. El primer cambio es que Big.Little funcionaba con 2 núcleos. Era solamente 2 núcleos, o sea, uno grande y uno chico. ¿Estamos? Entonces no funcionaba más. ¿Y qué pasó entre el 2011 y el 2017? Empezaron a agregar más núcleos, porque se podía, etcétera, etcétera. Y cuando se empezaron a agregar más núcleos ya no funcionaba Big.Little, porque tenían uno grande y uno chico. Entonces cambiaron esto y lo primero que hicieron es extender la dinámica hasta 8 núcleos. Ahora ya podemos manejar 8 núcleos e ir pasando las aplicaciones entre ellos. ¿Alguna pregunta? No, esos son los núcleos de un procesador. Sí. Y la otra que hicieron es hacerlo flexible. O sea, que si sean 8 núcleos no tienen que ser estrictamente 4 chicos y 4 grandes, por ejemplo. Sino que se puede ir modificando. Y por ejemplo, manejan uno grande y 3 chicos. Si son 4 núcleos, pueden ser uno grande y 3 chicos. Pueden ser 2 grandes y 4 chicos. Uno grande y 7 chicos. Ningún grande y 8 chicos. Entonces ya es más flexible. Pueden manejar hasta 8 núcleos, pueden ser 8 grandes, 8 chicos o cualquier combinación entre ellos. ¿Está claro? ¿Qué ganaron con la flexibilidad? Mejor adaptación al mercado y a las distintas aplicaciones. Entonces, ahí es cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, todos los Samsung AJS, que tenés AJ1, el Samsung A1, A2, A3, A4, el J1, J2, J3, J4, J1, 2, J3, B, y empiezan a haber 800 variantes de teléfonos que ustedes deben saber mejor que yo, pero son todos más o menos parecidos y todos distintos, ¿o no? Porque algunos empiezan a tener distintas, no solamente cantidad de núcleos, sino van variando el tipo de núcleo que van apareciendo. ¿Todo dentro del mismo chip? Siempre dentro del mismo procesador. El Big.Little también era dentro del mismo procesador. Pero eran 2 núcleos dentro del mismo micro. No eran 2 procesadores distintos, era el mismo procesador con 2 núcleos. Sí. Estamos agregando más núcleos de un equipo, sea entre 50.000 a 30.000 ciclos para pasar. Sí. Y acá tengo más, ¿no? Sí. Digamos que me demoran mucho más. Acá ya no sé cuánto demora, pero ponerle que demore lo mismo. Pero en general vos vas a hacer un pasaje del núcleo 1 al núcleo 3 y capaz que sí, te demore 40.000 ciclos en pasar. Pero no es que va a estar permanentemente pasando cosas. Por ejemplo, en el caso de que tengo un bit y 3 bits. Sí. ¿Puedo pasar que se pasan entre los bits entre ellos? En general no. En general no. Es buena la pregunta de Fausto. No es común, digamos, puede pasar el caso, que se pasen código entre procesadores del mismo tamaño, llamémoslo. ¿Estamos? Pero lo normal es que el pasaje se hace de little a big o de big a little. ¿Estamos? Porque es cuando necesito más performance. Bueno, le pasemos un grande, si es que tenemos un grande. ¿Estamos? Y que el grande se encargue. El grande ya no necesita más, volvamos a un chico, a cualquiera. Pero no hay entre chicos o entre grandes. ¿Profe? Sí. Y si yo estoy con el grande y el grande no puede con la carga, ¿puede cederle un poco a los chicos que trabajan? O sea, tener trabajando más de uno a la vez. Podría, pero ese ya es el tema que lo vemos después. Ahora estamos viendo bajo consumo. Sí, la respuesta es podría. ¿No? Ya es otro tipo de solución, digamos. Otro tipo de problema, pero sí se puede. A partir de acá ya se puede. ¿Estamos? Y fíjense, relacionado con lo que estábamos hablando, vieron que, por ejemplo, para algunas aplicaciones, tener un núcleo grande y 3 chicos resulta en una mejor performance global que tener 0 grandes y 8 chicos. Y esto puede ser un poco contraintuitivo porque uno dice, ¿qué es mejor o qué nos da más performance? ¿Tener 4 núcleos u 8 núcleos? Pero ustedes ahora dicen depende. Pero si lo hubiera agarrado el año pasado, hubieran dicho, y mi intuición me dice que 8 núcleos es mejor que 4. O no. ¿Estamos?
Pero resulta, entonces ustedes vienen, acá tenemos el nuevo Samsung HKP37 que tiene 8 núcleos. Y está el otro Samsung, no sé cuánto, que tiene 4 núcleos. ¿Cuál es mejor? Hay que ver los detalles. Algunos sí, otros no. Entonces ahí vas viendo, o sea, en general el detalle te va a decir, tiene un procesador tanto, entonces vos vas a tener que buscar el procesador. Y en general son quad-core, octa-core, que son los nombres comerciales por los que la gente los compra. ¿Estamos? Pero la realidad es que a veces tener uno grande y 3 chicos con 4 núcleos es mejor que 8 chicos. ¿Estamos? Por supuesto, si es un grande y 7 chicos, probablemente sea mejor. Ahí sí, digamos. ¿Estamos? Pero, ¿qué les quiero decir con esto? No necesariamente todo procesador con más núcleos es mejor que uno con menos núcleos. Sí. Y en el caso de los de que después vamos a ver que podría ocurrir que el grande le pase al chico, o que entre los chicos trabajen entre ellos. Sí. Que se compare el de 8 núcleos chicos contra el de 1 y 3, que pueden ser casi iguales, digamos. Sí, podría ser. Podría ser que, de hecho, acá la clave está en ciertas aplicaciones. Entonces va a haber algunas que este va a andar mejor que este. Y va a haber otras que este va a andar mejor que este. ¿Estamos? Pero no estamos viendo acá todavía cuestiones de performance. Estamos viendo de bajo consumo. Esto es para ahorrar consumo de energía. Sí. Y si estamos hablando de bajo consumo, también un poco esto del perro, podría llegar a darse también la situación de que usar 3 de bajo nivel me dé la misma performance que usar el grande. O sea, 3 de los pequeños solo a la vez que consuman menos que Sí, usar el puede grande ser. la misma performance. O sea, se Sí. puede algo así, entonces, Podría ser también. jugando así. Por eso, ya, ¿qué es lo que apunta lo que dice Benjamín? Apunta a esto, la flexibilidad. Entonces ya habrá que ver qué aplicaciones vamos a correr en el teléfono, cómo es mejor, pero ya tenemos una estructura que es heterogénea, porque ya no son todos los micros iguales, todos los núcleos iguales. Entonces nos permite ir viendo qué conviene hacer, ponemos un grande, 2 chicos, o 3 grandes, o 6 chicos, y vamos viendo para ver qué es lo que más nos conviene. Pero ya hay flexibilidad en el diseño, y eso es lo que les quiero que se queden con esa idea, digamos. No hay una regla mejor. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia de performance si al final si la performance está casi dada por el mismo de caché? Ah, qué buena pregunta. Capaz que uno tiene más caché que el otro. ¿Qué pasa si el L1 tiene, el procesador grande, tiene caché nivel 1, 32K y 512K de caché nivel 2? Y el procesador chico solamente tiene caché nivel 1. No necesariamente más fallo, sino la penalidad va a ser, la penalidad del L1 de los dos cachés va a ser totalmente distinta y la MAT de los dos cachés de nivel 1 va a ser diferente. Entonces, si quiere maximizar performance y minimizar consumo de energía, tal vez es mejor usar núcleos chicos con los cachés. En general, un caché te va a maximizar performance, te va a aumentar la performance y te va a aumentar el consumo de energía. Porque los cachés, dijimos, son grandes y ocupan mucha área. Entonces, cuanto más cachés pongas, mejor va a andar, va a ser más caro y va a consumir más energía. Entonces, los chicos capaz que ahorran ahí, capaz que ahorran otras cosas. Capaz que el procesador más grande puede hacer 8 instrucciones en paralelo, el más chico 2, por ejemplo. Entonces, te ahorras pipeline también, te ahorras unidades funcionales. Y así va viendo qué recortar, digamos. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? En este caso, creo que sería como lo que veíamos la clase pasada, que si teníamos un procesador a 4,4 GB y trabajábamos 2,2 y la tarea 2. Sí. O sea, esta flexibilidad me permitiría que ese tipo de tareas que se pueden realizar chico a chico únicamente y a medida que voy escalando paso a las más grandes. Algo así, pero la observación que te voy a hacer acá es, en el ejemplo anterior, todos los otros eran iguales, en los cuales vos elegías a qué frecuencia trabajaba, pero eran iguales. Acá no lo son. Pero la idea sí de fondo es, como habíamos visto en esta curva.
fíjate que la curva azul es el elegir si trabajás, ponele, a 4,4 acá o a 2,2 acá. ¿Entendés? La curva roja es si trabajás a 1 GHz o a 2 GHz, por decirte. ¿Entendés? Entonces ahí vas moviéndote vos. Pero la diferencia está en que ahora podés elegir trabajar también entre 1 y 4, pero con dos procesadores, dos núcleos diferentes. ¿Se entiende? Entonces estábamos acá. La idea de todo esto, a qué apunta esta flexibilidad, no es necesariamente conseguir una mejor performance, sino conseguir una mejor performance por watt. Entonces, busquemos cuál es la manera más eficiente en función de performance por consumo de energía para tratar de sacar el mayor rendimiento posible con una cantidad de consumo de energía fijo. O al revés, dado una performance fija, tratar de tener el menor consumo posible. Y sobre el tema de dividir y cómo es mejor, si es mejor un grande o un chico, si te pueden hacer los tres en paralelo, lo vamos a ver en un ratito, nomás, media hora, después del recreo. Ahora, esa técnica de ARM resultó exitosa. Están todos los celulares hoy en día que ustedes deben tener en el bolsillo, a menos que tengan uno muy barato, que puede pasar. En general todos tienen procesadores así que son heterogéneos. Y les cuento algunos. Este es un procesador de un Samsung, del Samsung del 2019, que es uno que veníamos usando nosotros en otros ejemplos anteriores, creo que es del S10, que tiene 8 núcleos. Es un procesador octa-core, como se lo viene diciendo. Pero sin embargo, esos 8 núcleos son 2 núcleos M4 que trabajan a 2,73 GHz, 2 núcleos A75 que trabajan a 2,31 GHz. Esos son grandes, son 4 grandes. Y además tienen 4 núcleos Cortex A55 que trabajan a 1,95 GHz y esos son los de bajo consumo. Entonces fíjense que tienen 8 núcleos pero tienen 3 arquitecturas distintas. ¿Estamos? Con 3 implementaciones diferentes. Y fíjense ahí, no solo la configuración bit.liter, sino las frecuencias base de cada micro. O sea, hasta tienen distintas frecuencias de trabajo los distintos núcleos. ¿Estamos? Entonces ya arrancan con distintas bases y tienen distintos escalamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es el famoso procesador M1 de Apple, que también creo que lo hemos mencionado antes. Este es del 2020, tiene 8 núcleos y son 4 de alta performance, que les llama Firestorm, y 4 de, no les dice baja performance, les dice alta eficiencia, que son los, o de bajo consumo, que son los Ice Storm. Yo calculo que el nombre de Firestorm y Ice Storm tiene que ver con algún fanático de George R.R. Martin. Pero no lo puedo garantizar. Sí. Por ejemplo, el core procesador que lanzan hoy, Sí. el core delante, puede ser que sobran, digamos, en el lanzamiento y los uso después como de baja eficiencia en el próximo lanzamiento, digamos. Y puede ser. Como para abaratar costos. Sí, puede ser. Puede ser que los reutilice. Lo que plantea Fausto es, hoy en día, o sea, en el 2020, Apple lanzó estos de alta performance y estos de más baja performance. Entonces dice, el día de mañana, 4 años después, capaz que use estos como baja performance de los que van a ser los nuevos de ese momento. Sí, capaz que los reutilice. Eso ya veremos dentro de 4 años, 4, 5 años. Por eso les ponen nombre clave para después saber por dónde va, digamos. Intel empezó a hacer lo mismo, pero lo empezó a hacer recién el año pasado, con los procesadores de 12ª generación, que son los Alder Lake, si ustedes conocen un poco las cosas, la terminología de Intel. Y tienen sus Performance Core, que son, les llaman los P-Cores, los núcleos P, y los E-Core, que son los Efficiency, que son alta eficiencia. Nadie le va a decir baja performance, insisto.
Ahora, una razón o un motivo, no es el único ni nada, de por qué Intel se demoró o se lo hizo 10 años después de este tipo de cosas, es por culpa de Windows. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque la verdad, una realidad es que la mayoría de las máquinas que se ejecutan con micros de Intel, la mayoría corre Windows. Y Windows no soportaba tener procesadores heterogéneos, porque la idea de los procesadores heterogéneos nació de celulares. Y los celulares que corren en su mayoría, Android. ¿Estamos? Entonces Android sacó el soporte para procesadores diferentes y lo maneja bárbaro en el 2011. Pero Windows no tenía y no lo incorporaba. Entonces Intel decía, en cierto modo, ¿para qué lo voy a hacer si las máquinas no lo van a usar? ¿Se entiende? No es la única razón. ¿Estamos? Pero cuando yo suspendo la computadora o cuando se apaga la pantalla de conectividad no podría hacerlo. Pero no lo hacía. Una cosa es que lo pueda hacer, otra cosa es que no lo hacía. Entonces, si el sistema operativo no daba soporte para eso, agregar soporte al micro y cobrarlo más caro por eso, nadie le iba a pagar. ¿Estamos? Entonces, insisto, no es el único motivo, pero en parte porque Windows recién con últimas versiones de Windows 10 y Windows 11 empezó a tener soporte para procesadores heterogéneos, entonces empezaron a aparecer ahora los de Intel con ese tipo de arquitectura. Y curiosamente, AMD no tiene este tipo de diseño. Los procesadores de AMD son todos iguales, hasta ahora. O sea, son todos los núcleos iguales. Sí. Puede ser que apague ciertos núcleos con técnicas de gating. Sí, de hecho sí. Todas las otras se mantienen. Digamos. Yo lo haría, te conviene, digamos. Te sigue conveniendo a vos, digamos. Porque la batería te va a durar, apaga menos de luz, etc. Ah, bueno. Sí, pero es más lento cuando arranca. Y acá pueden ver también, de vuelta, lo que es las curvas de tensión y de frecuencia para los 3 micros de recién que vimos del Samsung S10. ¿Estamos? Y fíjense cómo, si aumentamos la frecuencia, uno permite llegar a las frecuencias más altas que el otro y que el otro. ¿Estamos? Ahora, cada uno va a tener sus propias curvas, sus propios escalones, porque son núcleos diferentes. Estamos todos dentro del mismo procesador. Recuerden eso. ¿Estamos? Entonces, como conclusión, digamos, es que los procesadores nuevos tienen varios núcleos. Cada uno de ellos trabaja con distintas frecuencias y distintos niveles de tensión. Todos se ajustan dinámicamente mediante escalado dinámico de tensión y frecuencia. Esto sí es importante. No todos los núcleos en general pueden alcanzar la frecuencia máxima al mismo tiempo. O sea, si hay algunos que están trabajando a la frecuencia máxima, en general los otros no pueden trabajar a la frecuencia máxima. ¿Estamos? Porque eso les da por limitaciones de consumo de energía. O sea, es muy difícil que se permita a todos los núcleos trabajar a todos a la máxima frecuencia. Recién fíjense que ese procesador de 9ª generación de Intel, un i9, fue uno de los primeros que pudo promocionar diciendo, che, yo puedo hacer que todos mis núcleos trabajen a máxima frecuencia en caso de ser necesario. ¿Estamos? Pero no es lo común. O sea, en general se limita a eso. O sea, internamente, así como se va escalando, dicen, bueno, si vos estás trabajando al máximo, vos quedate al 80%. Van los dos, va primero máximo y después vos. Sí. O sea, ya sean iguales o sean distintos, en general si hay un núcleo trabajando a máxima frecuencia, los otros núcleos parecidos, todo lo demás, no trabajan al 100% de su frecuencia. ¿Comparación de qué? Sí, también. Por eso puede ser Big Little o pueden ser iguales, no importa. Los de Intel no eran así. Sí, pero de vuelta, por ejemplo, acá vos tenés
¿Dónde está? En este Alder Lake. Vos te comprás un procesador de duodécima generación, 12.000, no sé cuánto. ¿Qué? No importa, suponete que te compras este. Y el procesador trae 8 núcleos. 4 de estos y 4 de estos. Estos 4, en general, no, si vos necesitas que los 4 trabajen a máxima frecuencia, no te van a trabajar los 4 a máxima frecuencia. Vas a tener uno a máxima frecuencia, uno un poquito menos, el otro un poquito menos y así. Y lo mismo con los otros 4. ¿Se entiende? O sea, las curvas que son independientes para cada uno tienen limitaciones de que no trabajan todos al 100%. Ahí viene mi duda, profe, porque te dice de que no era que yo pasaba, por ejemplo, la ejecución al big, Sí. y él pasa a manejar todo, y él puede ir al máximo, digamos, Él puede ir al máximo. el que está en ejecución. Sí. Pero ahora, si vos tenés 4 núcleos big, ¿estamos? Y vos tenés que uno va al máximo porque está haciendo alguna cosa, en general, el otro big no va a poder ir al máximo. Pero si yo le paso a ese big, digamos, espero los 50 ciclos, le pasé a ese va a poder ir al máximo. Sí, pero ya el otro ya no. Claro, o sea, todos van a estar haciendo algo. Todos van a estar haciendo algo, pero al tope todos, en general, es muy difícil. Claro. ¿Entiendes? O sea, es como que están todos haciendo algo, pero hay uno que es el que más está haciendo. Que es el que va a perder el máximo. Exactamente. Y en general todas esas limitaciones son por consumo de energía total. O sea, se dice, bueno, este está al 100%, este está al 70%, este está al 40%, y así los va manejando. ¿No? Y ahora, fíjense eso. Lo que decía, si yo en general activo más núcleos, en general consumen más energía. Y lo que se hace es, se les baja la frecuencia para tener más núcleos, pero más lentos. Y de esa manera mantenemos el consumo de energía dentro de cierto rango. ¿Está claro? Y lo que se hace eso, se arman tablas de consumo y frecuencia, que son parecidas a la tabla que vimos con el procesador Cell, ¿se acuerdan? La de los 4.4 GHz, todo, pero una tabla que ahora le agregan colorcitos, empezamos por ahí, y le agregan, son más grandes porque tienen más núcleos, pero la idea es bastante parecida. Y fíjense que este es un Ryzen 9 5950, es un micro, creo que es del año pasado. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que vemos acá? Estos son los núcleos activos, las distintas columnas, por eso puedo tener entre 0 y 16 núcleos. Recuerden que AMD son todos iguales. Y acá está el número de núcleos, las filas. Entonces, si yo no tengo ningún núcleo activo, o sea, están todos en bajo consumo, estamos en esta columna, eso, cada numerito es lo que consume cada núcleo, y en general no tengo ninguno activo, en total todos los núcleos me van a consumir 2 vatios, y en total voy a tener un consumo de 16 vatios por todas las otras cosas que hay. Cuando yo empiezo a prender un núcleo, ese núcleo prendo siempre el primero y me consume 20 vatios. Entonces el consumo total va a ser 22 de los núcleos. Y el total de todo el chip se me va a 50. Y ese núcleo trabaja a 5 GB. ¿Ven? Esta es la frecuencia. Pero cuando yo prendo y activo 4 núcleos en total, bueno, cada uno consume 20, más o menos. Entonces en total voy a tener ya, bueno, no 80, sino 90, porque todos empiezan a subir un poquito. El consumo de todo el procesador va a ser 110 vatios, pero fíjense que yo para poder activar 4 les bajé la frecuencia. Y ahora en vez de 5 GB son 4.7, que es casi lo mismo, pero es menos. ¿Estamos? Y después, a medida que voy prendiendo y activando núcleos, fíjense que las frecuencias de trabajo van bajando. En AMD, como no son heterogéneos, tiene que ser una misma frecuencia. En AMD, no sé si todos trabajan a la misma frecuencia, pero esta es la frecuencia por lo menos máxima. Porque de vuelta, acá están trabajando todos a tope. O sea, para hacer este dibujo están todos al 100%. Entonces, si todos trabajan al 100%, trabajan a esta frecuencia, que no es la máxima. ¿Se entiende? Y consumen esto.
Y el consumo, fíjense que normalmente anda en 120, 130, por ahí debe ser el tope de lo que busca AMD para este procesador. Entonces se van armando esas tablas. Sí. Exactamente. Este valor de acá es lo que dice Maximo que se conoce como TDP, que es Total Dissipation Power, es decir, consumo total de energía. ¿Estamos? ¿Preguntas? No se preocupen, no creo que les tomen en el parcial que sepan de memoria tabla. Lo importante es mostrarles el concepto. Habla como la siguiente. No va. Pero sí les puedo decir, che, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de núcleo? Ustedes tienen que decir, normalmente es muy típico que bajen la frecuencia para mantener el consumo. Entonces, sí. Se intenta maximizar frecuencia y minimizar el consumo. O, por ahí va, o maximizar performance, manteniendo un consumo fijo, o mantener performance bajando el consumo. Lo que se busca, el cambio, lo vamos a ver creo que una después que esta, ya empieza no solamente a ver performance, sino a ver performance por watt. Entonces, cuando se hace overclock, básicamente estamos asesinando todo el diseño que tiene. Más o menos. ¿Sí? Con alguien estuve hablando el otro día de overclocking. ¿Con quién era? ¿Con vos? Sí. El overclocking hace 20 años era una técnica muy popular, muy buena. Y hoy en día sigue existiendo, pero solamente para hobbyistas y fanáticos, porque en realidad el micro hace su propio overclocking. ¿Estamos? El micro ya lo hace solo y seguro lo hace según sus necesidades y confiemos por lo menos en que es bastante inteligente y es bastante bueno. Entonces, cuando ustedes lo van a modificar a eso para sacarle un poco más de rendimiento, ya le están rompiendo un poco su regla de juego y se puede, pero no es tanta la ganancia que van a obtener. Hace 20 años sí obtenían y sí era importante. Entonces, era buenísimo ponerse a overclockear cosas. Hoy es para fanáticos y hobbyistas. Porque, ojo, la idea del overclocking la hace el micro solo. Él se overclockea. ¿Vamos? Se aumenta la frecuencia y se la baja cuando la necesita. ¿Está claro? Entonces, a modo de resumen, ¿qué vimos? Técnicas para reducción del consumo. Mejorar el proceso de fabricación. Adaptar el proceso de fabricación al producto que yo quiera hacer. Usar múltiples núcleos con menor frecuencia y menor tensión. A su vez, múltiples niveles de tensión dentro del mismo chip. Escalado dinámico de frecuencia y tensión. Apagar bloques lógicos combinacionales cuando no se usen, que es power gating. Usar clock gating para los registros que no se pueden apagar. Y alternar el uso de núcleos de diferentes prestaciones en una configuración similar a Big.Little. ¿Estamos? De ARM. ¿Y qué es lo que generó todo esto? Primero, uno, en general, a los procesadores les agregaba más transistores. Y al agregarle más transistores, yo lo podía agregar más funcionalidades, más bloques, más unidades funcionales, lo que sea, y mejoraba la performance. Pero ahora ya no se busca mejorar solamente performance. Se busca mejorar performance por watt. ¿Estamos? Entonces ahí es cuando entra fuertemente la segunda P. ¿Estamos? O sea, tratemos de pensar no solamente en performance, sino en performance por watt. La idea es utilizar mejor los transistores, más eficientes. Si una parte del procesador no se usa, se la apaga. Antes se buscaba un procesador cada vez más potente. Se le agregaba más etapas de pipelining, se le agregaban más emisión de múltiples instrucciones, cada vez más ancho, se le agregaba caché más grandes, se le agrega más niveles de caché, etcétera, etcétera, y lo hacemos cada vez más grande. Lo que se empieza a pensar después de Powerwall es busquemos performance, pero con muchos trabajadores, muchos procesadores más chicos trabajando juntos, porque de esa manera ahorramos energía. ¿Estamos?
Y además, después se busca que puedan adaptarse a distintos perfiles de tarea. ¿Estamos? Que esto es lo que empezó a surgir con ARM. Y de esa manera empezamos a especializar los procesadores. ¿Me siguen? Y fíjense que ese cambio es un cambio parecido al que les conté yo de pasar de un set de instrucciones complejo a un set de instrucciones simple. ¿Se acuerdan que antes agregábamos, yo les decía que se agregaban instrucciones cada vez más complejas y después se han puesto a medir y han visto que solamente se usaban 10 instrucciones sencillas? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿por qué no hacemos que esas 10 sencillas sean las más rápidas posible? Optimizamos el caso más común. Entonces, ¿qué han hecho la gente con al pensar bajo consumo? Midamos primero, observemos, hagamos una métrica a nivel de ingeniería y optimicemos el caso más común. El caso más común era necesitamos poca energía y no necesitamos tanto performance. A veces necesitamos mucha performance. Por eso también se minimiza el acceso a memoria por el lado de store, digamos. Claro, exactamente. Por eso, ahora que ya han visto jerarquía de memoria, ven por qué se imponen las arquitecturas load store. Para no ir a memoria, porque la memoria es lenta. Antes los procesadores tenían una única frecuencia y un único nivel de tensión. Los chips venían así y ustedes le daban la hoja de datos. Hoy los procesadores manejan muchos valores fuera de los caminos críticos, tienen distintas frecuencias, distintas prestaciones, distintos niveles de energía. Fíjense cómo fue cambiando la forma de diseñar los procesadores. ¿Preguntas? Bueno, diapositiva de agradecimiento y se acabó el tema 15. Cuando cambia de diapositiva no graba la pantalla de la pizarrón, ¿por qué? Pero no estoy grabando el pizarrón ahora, ¿eh? Tenemos la oportunidad de hacer un recreo ya o arrancamos un poquito y hacemos un recreo después. No dicen nada. Un voto para el recreo ahora. Listo, hacemos un recreo ahora entonces. Ya está, ya. Trato de no cometer el mismo error 2 veces. Lo que no implica que no lo cometes, trato de no ser. Me falta. Bueno, ahora vamos a empezar tema 16. Pero antes de empezar el tema 16, cronograma inmediato. Hoy empezamos el tema 16. El lunes seguimos con el tema 16. El miércoles, en principio, terminaríamos el tema 16. Lo cual eso ya nos da una pauta. El jueves, ustedes rinden de vuelta el práctico 7 que se publicó o no se publicó todavía. Ayer creo que ya está publicado. Bien, recién, sí. Hace un ratito. Temas 13, 14 y 15. Y se va a publicar el tema 8, más o menos ahí también el jueves de la semana que viene, práctico 8 digo, que es el tema 16 de multiprocesamiento, procesamiento en paralelo. Lo bueno es que ya ese es el último práctico. ¿No? ¿Tienes? Pero ya es un práctico menos, digamos. Ya es el último práctico que se publica, digamos. ¿Preguntas? Nada, bien. Vamos todos bien. Empezamos con este cronograma, de vuelta, vamos bien. Y ya este es el penúltimo tema de la materia. El último grosso, si lo quieren ver así. El siguiente es difícil, pero ya el siguiente ya no va en el parcial. Entonces ya lo toman con otras características. ¿Qué vamos a ver en este tema? Todo eso, un montón de cosas. Vamos a ver qué es procesamiento en paralelo, qué implicancias tiene, qué ventajas tiene, desventajas, cómo hacemos para medir performance en sistemas paralelos,
eficiencia, escalabilidad. Vamos a ver lo que se conoce como una taxonomía de Flynn, Flynn es otra persona, digamos, que hizo una especie de clasificación que no es muy buena, pero que históricamente se la sigue usando. Y vamos a ver paralelismo a distintos niveles, que es paralelismo a nivel datos, paralelismo a nivel threads, paralelismo multiprocesamiento a nivel núcleos, a nivel tareas, y vamos a ver dos tipos ahí según su acceso a memoria. Vamos a ver el problema de coherencia en sistemas de multiprocesamiento. Vamos a ver clusters y grandes computadoras como los data centers y demás y cómo hacen ellos el paralelismo. Y vamos a ver arquitecturas de dominio específico. Muchos temas los vamos a ver medio por encima, porque son todos para expandirse un montón. Lo que sí hay un montón es secciones del libro que yo les recomiendo que lean, las cuales sé que no las van a leer, pero yo igual lo insisto, no me voy a cansar de decirlo. Y acá tienen, en general es el capítulo 6, pero no todo el capítulo 6, sino las primeras 5 secciones del capítulo 6, un colgadito que nos quedó del capítulo 5, y después otras 4 más del capítulo 6. Que por suerte, insisto, no es todo el capítulo 6, la mitad más o menos. Fíjense que 15 serán unas 8. ¿No? Pero bueno, la recomendación que no voy a dejar de hacerles es lean el libro porque está bueno, complementa un montón de cosas y los ayuda quizás a entender mejor la materia. Les podría servir para el capítulo 5 de Calle de Memoria Virtual. Entonces, ¿dónde estamos parados antes de empezar a ver este tema? Vimos que una manera de aumentar la performance era a través de paralelismo a nivel de instrucción. ¿Se acuerdan? Emisión múltiple de instrucciones, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, predicción de salto, etc. Una clave de eso es que todo eso era bastante transparente. Si no era totalmente transparente, era bastante transparente para los programadores. Ustedes no sabían exactamente cuántas instrucciones se estaban ejecutando porque la definición se hacía dinámica. Entonces ustedes escribían el código y eso se ejecutaba idealmente lo más rápido posible. ¿Estamos? Pero el problema del paralelismo a nivel de instrucción es que estaba limitado fuertemente por las dependencias. ¿Se acuerdan? En general, el código que ustedes escriben en cualquier lenguaje de programación era inherentemente secuencial. Ejecutan una instrucción y después la siguiente. Entonces ahí es muy difícil extraer paralelismo. Después de ver todo eso, vimos que en jerarquía de memoria existe la memory wall y es un problemón, con mayúsculas. Además de que es un problemón para ustedes también, para los diseñadores de procesadores, es un problemón. Y lo intentamos sobrepasar la memory wall con las jerarquías de memorias caché. Después vimos que la power wall es otro problemón. Y vimos que podemos hacer, ya no podemos seguir aumentando frecuencia, generamos el cambio de paradigma y la idea es buscar mejorar la performance mediante varios núcleos, varios procesadores trabajando en simultáneo, en paralelo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Cómo podemos hacer para otras técnicas de paralelismo que no son paralelismo a nivel de instrucción, pero cómo hacemos para que nuestro código se ejecute más rápido, más eficientemente cuando tenemos varios núcleos y tenemos varios procesadores? Entonces, multiprocesamiento, en realidad, como idea, es una idea vieja. ¿Por qué? Porque es una idea conocida, es decir, bueno, en vez de poner un obrero, pongo dos obreros. En vez de poner un cajero en el banco, pongo dos cajeros en el banco. ¿Estamos? Aumentamos la cantidad de trabajadores, la cantidad de gente que hace la tarea. La vimos en el tema 2. Pero la idea es que los multicore hoy en día, procesadores con muchos núcleos, hoy en día es popular porque todo lo que vimos anteriormente, la ley de Moore, el consumo de energía, la limitación del paralelismo y todo lo demás, fue llevando a que, esta idea la podemos hacer y es la manera de seguir mejorando la performance para
satisfacer y que los muchachos puedan jugar el Elden Ring sin problema, o al Valorant. Entonces, es una consecuencia, en cierto modo, de un montón de las ideas anteriores que vimos. Sí, Maxi. No, superescalar es paralelo, pero a nivel de instrucción. Porque la idea es ser... ¿No? Eran varios pipes dentro de un mismo núcleo. Bueno, ahora estás poniendo varios núcleos. No, eso todo dentro del mismo. La idea era que antes ustedes tenían, o sea, se pasó, la diferencia de todo esto se pasó de conectar varios procesadores en un sistema, o sea, antes ustedes podían comprar una placa madre, es decir, esta placa madre admite hasta que ustedes puedan conectar 4 procesadores. Entonces, ponían eventualmente 4 procesadores para un servidor en el mismo sistema, y en realidad ahora esos 4 procesadores los tienen dentro del mismo chip por integración, por ley de Moore. Entonces directamente lo que tienen es varios núcleos dentro del mismo procesador. Y lo que antes era un núcleo con una red de interconexión con su RAM, sus periféricos, entrada, salida y demás, ahora en realidad son varios núcleos, todos interconectados entre sí y a su vez interconectados con todas las otras cosas. Esa es más o menos la idea del System on a Chip, que ya lo venimos viendo desde el tema 14. ¿Se acuerdan? Un sistema en todo un chip. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de tener multiprocesamiento? Si ustedes tienen, y piénsenlo, ya sea como varios núcleos de un procesador o como cajeros en el súper. La idea es más o menos la misma. Si ustedes tienen más procesadores, más núcleos, ¿cómo va a ser la performance? En general, se espera que tener más procesadores aumente el performance. Debería aumentar. ¿Por qué? Porque tengo más albañiles que me construyen la casa. También podría ser, pero se espera, en principio, que tener más trabajadores, yo pueda hacer mi tarea más rápido. ¿Estamos? Se espera, lo que acaba de decir Máximo, o sea, que al tener más trabajadores, yo pueda dividirles de algún modo la tarea para poder bajar el consumo de energía. Esas son ventajas del multiprocesamiento. Se espera, si recuerdan entrada-salida, que tener más procesadores me aumenta la disponibilidad. Si se me rompe uno, yo puedo seguir trabajando con los demás y el sistema sigue funcionando. Claro, eso es, en general, ya lo está después, digamos, en general, ahora vamos con las desventajas, tener varios procesadores en general me disminuye la eficiencia. ¿Por qué? Porque ustedes ya, si se acuerdan, cuando vimos tema 3, creo que era, o sea, tener más trabajadores hace que no puedan estar todo el tiempo trabajando todos al máximo. Entonces la mayor eficiencia era cuando tenía un solo trabajador que hacía toda la tarea. ¿Se acuerdan? Pero si ya tenía 2, capaz que alguno estaba en algún momento desocupado y eso hacía que baje la eficiencia. Si tengo más, también. Y es la clásica fotito de los empleos públicos donde hay 1 trabajando y 8 mirando. ¿Estamos? O 7 mirando, si quieren, para que sea un octacore. En general también disminuyen, bueno, la confiabilidad, al final creo que no lo puse, que es lo que decía Máximo. O sea, cuando tenemos más procesadores, tengo más posibilidad de que algo falle. ¿Estamos? Más núcleos. Además, tener muchos núcleos genera problemas de sincronización y de coherencia. Y de acá va por el tema de, ¿se acuerdan de lo que es siempre la validez del modelo? A veces no se puede dividir tanto una tarea, entonces ya el hecho de dividirla mucho, ya empiezan a chocarse entre ellos, o sea, no puedo poner, si ustedes quieren hacer una casa, obviamente 2 albañiles, probablemente que lo hagan más rápido que un albañil. 100 albañiles ya dependerá de la casa si van a funcionar más rápido que 2 albañiles, pero si ponen 1000 albañiles ya se van a estar chocando entre ellos. ¿Estamos? Y van a terminar demorando más. Sí. Normalmente sí. Cada núcleo tiene cada core tiene su caché privado de nivel 1, es lo estándar. Hay uno que es compartido, que suele ser el último. Ya lo vamos a ver después.
Y sobre todo, esta es desde mi punto de vista, la mayor problemática que tienen todos los sistemas de procesamiento en paralelo, es que no son transparentes. O sea, casi todas las técnicas que vimos nosotros antes, ya sea de paralelismo a nivel de instrucción, superescalar, superpipelining, ejecución fuera de orden, la jerarquía de memoria en el caché, todas esas cosas son transparentes. Ustedes no saben o no les importa a dónde está el dato. No les importa si lo hace va por el camino 1 o por el pipe 1 o por el pipe 2. Entonces, si se ejecuta antes o no, se ejecuta. A ustedes les da lo mismo. Pero las técnicas estas de procesamiento en paralelo, en general, no son transparentes, por los cuales el programador tiene que específicamente aclarar: yo quiero que vos te ejecutes en 2 núcleos o en 4 núcleos. O yo quiero que vos te encargues de hacer esta tarea y vos te encargues de hacer esta otra. Y eso, el hecho de que no sea transparente, es la mayor dificultad que tienen todos los sistemas de procesamiento en paralelo. Porque requieren que ya no pueden programar en C, no pueden programar en Java, no pueden programar en Python. Necesitan la ampliación, la librería que amplía Python para poder usar paralelo. La librería de Java que me agrega funciones extras para poder usar en paralelo. Y ya son difíciles. ¿Estamos? O si ustedes quieren trabajar con placas de video, por ejemplo, son especiales para trabajar en paralelo. ¿Algunos saben cómo se programa una placa de video? ¿Escucharon hablar? Bueno, ¿cómo? Capaz que tiene un lenguaje propio que es CUDA. ¿Sintieron hablar de CUDA? Es un lenguaje específico. O sea, se programa en otro lenguaje ensamblador. O sea, ustedes saben, yo sé programar en C. Bueno, no, esto es otra cosa. ¿Estamos? Entonces tienen que aprender, entonces ya es diferente, entonces ya la gente no se enseña tanto en las universidades, ya es difícil. Y eso hace que la gente no programe y no piense en paralelo. ¿Estamos? Sí. Y a veces sí, a veces no. ¿Entendés? Pero en general los compiladores lo que te tratan es hacerte las otras técnicas que vimos para sacarte el paralelo. Te hacen desenrollado de lazos, te reordenan las instrucciones. Eso puede hacer un compilador. Pero un compilador no sabe cuántos núcleos tiene. ¿Me entendés? O no sabe de qué tamaño. A veces puede saber de qué tamaño el vector, a veces no. ¿Me entendés? A veces lo sabe en tiempo de ejecución. Entonces, hasta ahí llega, digamos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué implica? ¿Por qué es tan difícil multiprocesamiento? Entonces, para dar un ejemplo de las implicancias y por qué es difícil multiprocesamiento, voy a hacer un ejemplo que ustedes deben conocer, que es, hay que hacer un práctico de arquitectura. ¿Cómo podemos hacer para hacerlo en paralelo? Y bueno, muy simple. Nos dividimos entre varios y lo hacemos entre muchos y lo hacemos más fácil, lo hacemos más rápido. ¿Está claro? La idea es hacerlo lo más rápido posible el práctico de arquitectura. Entonces, lo primero que hacen ustedes, que ya les di la clave, les digo una palabra clave es, bueno, el práctico 7, ¿cuántos ejercicios tiene? Supongamos. 13 ejercicios, pero como un número primo, digamos. Pero bueno, supongamos que son 12 ejercicios. ¿Estamos? Y los quieren hacer acá los 3 que tengo sentados en primera fila. ¿Cómo? Bueno, supongamos que lo quieren hacer, no importa, no importa. Eso es envidia y celo. Pero bueno, supongamos que lo quieren hacer los 3. Está bien. No importa, no entremos en las resillas y los trapitos, después los trapitos suyos se lavan en otro lado. Lo importante es que ustedes lo primero que van a hacer es decir, bueno, vamos a dividirnos el práctico. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera tienen que ver cuántos ejercicios son, ver cuántos lo van a hacer, ya sean 3 o sean 7, no importa, pero va a haber que hacer una técnica para dividir. ¿Estamos? Para ver cómo es conveniente dividirlo. Y a su vez, ahí en cómo dividirlo, hay una primera implicancia, que es, van a tratar de hacerlo
parejo, van a tratar de hacerlo balanceado, porque no es cuestión de, bueno, Benjamín hace uno y Agustín hace los otros 12. ¿Entendés? Pero normalmente, si todos son iguales, todos los demás van a tratar de balancear la carga. Eso se trata de hacer. ¿Está claro? Palabras claras, dividir y balancear la carga. Además, pasa que, de vuelta, lo quieren hacer rápido, el práctico. Esa es la idea de dividirlo. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si resulta que hay uno que se demora? Porque se demoró porque o no sabe, y demora un poco más en hacer el ejercicio, o porque empezó más tarde, porque llegó tarde, porque venía en el auto y lo agarró el tráfico, porque no venía el colectivo. Resulta que un problema se demora. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con los demás? Lo tienen que esperar, porque no pueden presentar el práctico si faltan los ejercicios de Juancito. ¿Estamos? Entonces hay que esperarlo. Y esa espera hace que los procesadores más rápidos queden sin hacer nada, esperando. Y eso es una cuestión de sincronización. Para poder entregar el práctico, tenemos que terminar todos. ¿Se entiende? Entonces, llamamos división, balance de carga, sincronización. Ahí hay también, en la división hay un pequeño detalle. Asumimos que se puede partir en partes iguales, lo cual a veces se puede, a veces no. ¿Estamos? Si son 3 ejercicios y 5 personas, y capaz que hay 2 que se quedan sin hacer nada. Habrá que ver también. Todos son cuestiones de división y de balance de carga. Después también está, o bueno, tiene razón acá lo que dice Máximo, empezamos a asignar. Bueno, a ver, supongamos que son 3 ejercicios, somos 7. Tenemos que hacer 2 ejercicios cada uno. ¿Estamos? Bueno, ¿cuáles 2 ejercicios? Fíjense, bueno, yo hago el 1, el 2, voy a hacer el 3, el 4, voy a hacer el 5, el 6. No va a saltar Máximo, va a decir, pará. El 1 y el 2 normalmente son más fáciles que el 5 y el 6. Hagamos el 1 y el 6, hagamos el 2 y el 7. Otro va a decir, no, yo quiero hacer, hagamos el 1 y el 13, el 2 y el 11. La cuestión que hay que ver cómo se asignan. Cómo se divide. O sea, una cosa es dividir en cantidad y otra cosa es realmente vos vas a hacer este y vos vas a hacer este otro. ¿Estamos? Entonces, esa asignación de tareas a cada trabajador se le llama scheduling. ¿Estamos? Son todos factores que alguien los tiene que hacer. Y además, lo que es muy probable, que no solamente se pongan a hacer el práctico, sino que también pierdan tiempo conversando entre ustedes. Ya sea porque se digan, che, me alcanza una goma porque he hecho mal y tengo que borrar una cosa, entonces el otro ya deja de hacer su tarea para pasarle la goma. Está bien, un segundo, pero ya es un segundo de una interrupción. ¿Estamos? O a su vez, che, no me acuerdo cómo se hacía este ejercicio. ¿Vos sabés cómo se hace este? Entonces le preguntan al otro y nos ayuda. ¿Estamos? O directamente, ¿has visto el capítulo de ayer o has visto el último final de temporada de Stranger Things 4? Y ya se van por cualquier lado, ya se interrumpe todo, chao práctico. ¿Estamos? Sea como sea, cualquiera de esos ejemplos lo que introduce es un overhead. ¿Estamos? Un overhead por comunicación, o sea, el hecho de estar pasándose la goma o pasándose el conocimiento o haciendo cualquier otra cosa, hace que no se focalicen en su tarea y pierdan tiempo. ¿Está claro? Entonces, todos esos problemas ocurren. ¿Y cuál es la raíz de todos esos problemas? Que ustedes decidieron hacer el práctico entre muchos. O sea, decidieron aplicar multiprocesamiento, procesamiento en paralelo. ¿Estamos? La idea es que probablemente lo terminen antes, pero van a tener todas esas implicancias que tratar de ver cómo las manejan. Y ahora fíjense este detalle. ¿Qué pasa si en vez de hacerlo con... No dicen, dice que son 4 estudiantes. Bueno, ¿qué pasa si en vez de hacerlo con 4 estudiantes lo quieren hacer con 8? Es muy probable que la división sea un poco más difícil, el balance de carga sea más difícil, ¿qué más está? La sincronización sea más difícil porque haya más personas que se puedan demorar, el scheduling sea más difícil, el overhead sea más alto. Está claro que cuanto más son, todos esos problemas se agravan. ¿Se entiende?
Y esto es importante porque todas las técnicas de paralelismo que les voy a contar desde hoy hasta el miércoles de la semana que viene, si Dios quiere, todas a la larga van a implicar de algún modo u otro que hay que resolver todos esos problemas. Algunos lo resolverán de una manera, otros van a resolverlo de otra, unos van a beneficiar el scheduling y van a perjudicar el overhead o como sea, pero todas tienen estos problemas. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de performance, de vuelta, pero ahora en sistemas en paralelo. ¿Cómo es la performance en sistema en paralelo? Podemos decir que un sistema es escalable si a medida que aumentamos sus recursos, aumenta de manera proporcional su performance. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un trabajador para hacer una tarea, esa tarea se hace en X tiempo. Si yo pongo 2 trabajadores para hacer la misma tarea, ¿ustedes qué esperarían? Que se haga en la mitad del tiempo. ¿Está claro? Y si ponen 3 trabajadores, que se haga en 1/3 del tiempo. Entonces, si ustedes logran tener un aumento de performance, porque la performance es inversamente proporcional al tiempo, entonces, si yo pongo 2 trabajadores, espero el doble de performance. ¿Estamos? 10 trabajadores, espero 10 veces la performance. Entonces, si yo logro tener esa relación lineal entre aumento de performance y aumento de trabajadores, digo que el sistema es escalable. ¿Estamos? Entonces, ahora la pregunta que yo les hago es, si yo hago una tarea con P procesadores, en general, ¿ustedes creen que voy a obtener una aceleración igual a P? A ver, ¿por qué? Si tenemos un trabajo práctico con puntos son exageradamente fáciles y son 10, son 13 personas, van a haber 3 que van a estar bastante servicio, digamos. Por ejemplo. ¿Son igual de rápidos los procesadores? Otro ejemplo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que Máximo, sin querer, me está diciendo uno de los problemas que es lo que acabamos de decir, las limitaciones que le acabo de comentar? ¿Estamos? Ya sea por división, balance de carga, scheduling, overhead, por comunicación, etcétera, etcétera. Por todos esos problemas, lo normal es que ustedes, al agregar cantidad de trabajadores, no obtengan una aceleración lineal. Va a ser casi lineal en algunos casos, un poquito menos, bastante menos en algún otro caso, pero no va a ser lineal. ¿Estamos? Exactamente, depende mucho del perfil de la tarea. ¿Se acuerdan del perfil de la tarea? Entonces, si ustedes tienen un banco y entra un cliente por hora, y ustedes dicen, bueno, yo voy a mejorar, voy a poner 10 trabajadores en paralelo. No, bueno, mejorar por poner 10 trabajadores en paralelo, 10 cajeros. Estamos, bueno, súper. Entonces, depende de la tarea, depende del overhead, depende de un montón de cosas. ¿Cómo hacemos para calcular la aceleración? De la misma manera que calculábamos antes. ¿Cuánto es el tiempo en ejecutarlo con un trabajador al tiempo de ejecutarlo con P trabajadores? ¿Vamos? Y lo importante es el tiempo. Ahora, ejemplo sencillo. Yo tengo que sumar 8.000 números. Son 8.000 números, todos son independientes entre sí. ¿Estamos? Cada suma la hago en un T y tengo 8 procesadores. ¿Son igual de rápidos? Son igual de rápido. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer esa suma? Entonces, a ver, si yo tuviera un solo procesador, ¿cuánto demoraría? 8.000. Entonces, ¿cómo hacen ustedes ahora para hacerlo con 8 procesadores? Y va a dar 8004. Bueno, fíjense los primeros ejemplos. Lo primero que piensan es, hay que dividir la tarea. Entonces, ¿cómo hacemos para dividir la tarea en los 8 procesadores? Fácil. Le damos 1000 a cada uno. Pero después de eso hay que sumar el resultado. Sí, después hay. Pará. Pero lo primero es, la dividimos y cada procesador suma 1000 números. ¿Estamos de acuerdo? Ahora con eso voy a tener 1000 resultados. No, perdón, 8 resultados.
¿Cómo hago para juntar todo eso? Lo vamos sumando de a pares. O sea, cada procesador va a hacer cosas. Entonces, en otro ciclo voy a necesitar hacer 4 sumas. En otro ciclo voy a necesitar hacer 2 sumas. Y un ciclo después voy a necesitar hacer una suma. ¿Estamos? Básicamente un logaritmo base 2 de 8. ¿Estamos? Pero lo importante es que necesito 3 ciclos más para hacer realmente la suma de todas las sumas parciales. La suma total de las sumas parciales. ¿Está claro eso para todos? Y ahí ya es coordinación. Y ahí fíjense que también va a decir, alguien dijo, bueno, pero ya cuando haga en el primer ciclo haga 4 sumas, va a haber 4 procesadores que no van a hacer nada. Sí, va a bajar la eficiencia. ¿Estamos? En el segundo ciclo va a ser 2 sumas, va a haber 6 que no van a hacer nada. Profe, Sí. y el hecho de para elegir qué procesador hacen la suma no me también sería otro overhead, o directamente considero que puedo hacer. En general, eso ya es un overhead. Porque esas 8 sumas parciales que vos vas a hacer en 3 ciclos, digamos que no son estrictamente necesarias, son necesarias porque vos partiste. Sí, digamos, te pregunto, ¿Estamos? es hacer ese overhead, digamos, te pregunto si el hecho de tener que asignar, porque a lo mejor está, no sé, uno quedó muy cansado de los procesadores. Ajá. No, en general no pasa eso, pero podría ocurrir eventualmente. Sí. Entonces la aceleración termina siendo el tiempo de 1, que es 8000, dividido 1003. Y eso me da 7,98. ¿Ustedes qué opinan de 7,98? Primera cosa, no es 8, no es exacto. Es menor que 8, que es lo que veníamos diciendo nosotros. O sea, con P trabajadores no obtengo una aceleración P. ¿Estamos? Pero la realidad es que está bastante bien. ¿Estamos? Entonces, 7,98, listo, aprobado, tiene 10, sigue para adelante. Funciona bastante bueno. O sea, el ejemplo, esto no es exacto, pero es muy bueno. ¿Estamos de acuerdo? No estamos considerando acá problemas de sincronización. Fíjense, estamos asumiendo que todos los procesadores, luego de 1000T, terminan todos juntos. ¿Estamos? Que puede ser que, ¿qué pasa si alguno en medio de esos 1000T recibió una interrupción o se le cortó la luz, algo pasó y se demoró en vez de 1000, 5T más? Bueno, ya los otros 8, los otros 7 lo van a tener que esperar a que se termine. ¿Se entiende? Quizás, pero eventualmente te vas a demorar más. O sea, si hay uno que demora un T más, ya hay una suma que no va a poder hacer y la va a tener que hacer un T más. Mínimo. ¿Estamos? Entonces estamos asumiendo que no hay problemas en la sincronización. Y que a su vez las otras sumas parciales también se hacen todas, se pueden hacer todas en simultáneo y demás. Ahora, ese ejemplo es bastante irreal. Un ejemplo sencillo para que ustedes vean algunas pautas. Puede haber limitaciones en el uso de la memoria, en el uso de entrada-salida, en el medio de conexión, puede haber un montón de demoras. Entonces va a lo que dijo Matías recién, Amdahl. ¿Vamos? O sea, la idea de Amdahl es, hay cosas que se pueden mejorar y cosas que no. La mejora total de un sistema va a estar limitada por la parte que no se puede mejorar. Y repaso de la ley de Amdahl. ¿Se acuerdan de la ley de Amdahl más o menos? Entonces, un ejemplo un poquito mejor. Ahora ustedes tienen los mismos 8 procesadores, los mismos 8 núcleos si quieren. ¿Estamos? Pero tenemos una tarea que tiene un 20% de código secuencial, o sea, apenas un pequeño porcentaje, un 20% pequeño, para mí es pequeño, no sé por ustedes, y el resto es paralelizable. El resto se puede paralelizar completamente. ¿Cuánto creen que será la aceleración? Mateo está haciendo trampa, porque está viendo la diapositiva. Pero a ver, los que no están viendo la diapositiva, más o menos ¿cuánto creen que será la aceleración? Aplicando la ley de Amdahl. Si quieren la hacemos en el pizarrón, pero F es 0,2, la mejora es P, 8. ¿Alguno? Con F en realidad es 0,8, pero no es 0,2, porque es la parte paralelizable. P es 8,
la fórmula me da una aceleración de 3,33. ¿Qué opinan ustedes? Y me he dicho, che, hemos puesto 8 núcleos y estamos obteniendo una aceleración apenas más que 3. ¿Estamos? Ahí ya, ¿es bueno o no? La relación de la mejora y la que gana no. O sea, están poniendo 8 trabajadores para poner apenas mejorar 3 veces. O sea, fíjense que ya no es lineal. Y no es ni la mitad de lineal. Está bastante bajo. Pero usted dice, la eficiencia va a ser bastante baja. El tema es, ¿por qué? ¿Cuál es el problema acá? El 20% que no se puede mejorar. El 20% que no se puede mejorar. Pero habíamos dicho que el 20% no era tanto. Y fíjense cómo afecta un 20%. O sea, el 20% para paralelismo es un montón. Me baja un montón la aceleración. ¿Entendés? Fíjense, no es ni siquiera la mitad del ideal. Y nótese eso, no es un problema de hardware. Acá ya no hemos hablado ni de sincronización, ni de overhead, ni de división de tareas. Acá simplemente que no hay tareas para paralelizar. ¿No? El código es secuencial, no lo puedo hacer en paralelo. ¿Estamos? Hay que esperar que alguien haga esto y después todos nos dividimos. Y esa espera nos baja fuertemente la aceleración. ¿Está claro? Fíjense, acá tiene una gráfica de cómo sería la aceleración en función de Amdahl por el número de procesadores, y las distintas curvas son cuánto es la fracción no paralelizable, o sea, la fracción secuencial. Si ustedes tienen 100% paralelizable, o sea, esto es un 0% secuencial, tienen la aceleración lineal. Pero como ustedes tienen apenas un 5% secuencial, ya la curva, fíjense cómo se hace la síntesis. Si ustedes tienen un 20% secuencial, que era lo que teníamos recién, tienen el 3,3. Por acá van a tener un 3,3 y la síntesis está en 4 seguramente. ¿Estamos? Entonces, a pesar de que ustedes, ¿qué les dice esa gráfica? Yo puedo incrementar mi cantidad de núcleos, mi cantidad de procesadores, pero si yo no tengo un fuerte componente paralelizable de mi tarea, no voy a ganar nada. No voy a obtener mejora. Por más que le ponga 10 núcleos más. ¿Está claro? Entonces, con esa ley de Amdahl vemos que hay una fuerte limitación al paralelismo. El paralelismo hoy en día está muy limitado por software. ¿Estamos? Y con muchos procesadores ya se ve que no aumenta, no es que disminuye, sino que deja de aumentar la aceleración. Y eso es por problemas de comunicación y de coordinación. Ya se empiezan a ver tanto que se chocan entre ellos. ¿Estamos? Y a su vez está el tema de la eficiencia. La aceleración no es la única métrica importante. ¿Por qué? Si obtenemos una aceleración de 2 utilizando 10 procesadores, ¿es un buen resultado? La respuesta es depende. A veces uno dice, bueno, yo necesito esa aceleración de 2 sí o sí. Bueno, listo, pago 10. Pero normalmente la respuesta es no. ¿Estamos? Normalmente yo esperaría que si pongo 10 procesadores tener más. O sea, lo más cercano a 10 posible. Entonces, la eficiencia, ustedes ya saben cuán bien se usan esos recursos. ¿Cómo podemos calcular la eficiencia? Como la aceleración dividido en la cantidad de trabajadores. Entonces la eficiencia, por ejemplo, en el caso de recién, de los 8 procesadores con una aceleración de 3,33, la eficiencia es del 41%, que es baja. Se espera que sea 100. Y la eficiencia en general tiene ese dibujito, esa curva, ¿estamos? Que con un trabajador en general tengo una eficiencia del 100%, y a medida que voy aumentando la cantidad de trabajadores, va bajando la eficiencia. Distintas curvas según distintos
depende de la tarea, depende de un montón de cosas, pero en general van a ser curvas de esa forma. Estamos que cuanto más trabajadores tenga, menos eficiencia voy a tener. Eso se acepta. ¿Estamos? Pero esto se puede frenar de alguna forma, porque los procesadores tienen 8 núcleos, casi todos en un día. Sacan 9. Los procesadores tienen 8 núcleos. Entonces, ¿cuál es la observación inicial? Que de alguna manera, digamos, lo solucionan a este problema, se logran aumentar la eficiencia. No tanto. Hay muchos juegos, por ejemplo, que te dicen que es lo mismo tener un i5 que un i7 porque no usa todos los núcleos, entonces hay dos que están ahí. Por ejemplo, mirá lo que te dice. Me parece Maxi que ya juego y está al borde, decimos, por ver si le llegan o no. Tiene una buena compu para poder saber eso. O tiene una buena compu. O cuando haces un benchmark siempre pasa también lo que decía de la frecuencia de los procesadores muy casi nula, cuando tuviera casi apagado el núcleo, mientras que el otro casi 100%. Eso lamentablemente depende del software. Hay software, hay programas que sí usan muchos núcleos y programas que no. Entonces, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? Vas a ejecutar probablemente distintos programas en distintos núcleos. ¿Estamos? Entonces, lo que te va a servir va a ser para hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero distintas. Y además no va a usar, si tenés núcleos diferentes, no va a usar todos los núcleos al mismo tiempo y va a ser una mezcla, una mezcolanza. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora OBS, PowerPoint, no sé qué más tengo abierto, explorador de Windows y demás. Entonces, probablemente OBS me estoy utilizando 2 núcleos, suponete, PowerPoint esté en otro lado, no esté compartido y el explorador de Windows no esté ejecutándose en ninguno, por ejemplo. ¿Se entiende? Y así. Entonces ahí es como vas dividiendo. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer para hacer más escalable un sistema? O sea, si hemos dicho que el paralelismo está fuertemente limitado por Amdahl. Los programas son inherentemente secuenciales. Eso sigue siendo así. Los lenguajes de programación son inherentemente secuenciales. Entonces no vamos a tener nunca una buena escalabilidad. ¿Cómo podemos hacer? Que es parte de la pregunta de Benjamín, digamos. Una idea, una alternativa que podemos hacer para mejorar la escalabilidad es darles muchas tareas. ¿Con ejecución fuera de orden? No solamente con ejecución fuera de orden, eso es de cada núcleo, ¿estamos? Pero es darles más tareas. Sí, la idea es que siempre sean tareas útiles. El concepto es, vamos con los cajeros del banco, si quieren. Supongamos que ustedes tienen un banco y tienen 10 cajeros. ¿Estamos? Entonces tienen así, porque tienen muchos clientes, todo lo demás, están los cajeros trabajando. Capaz que no tengan tantos clientes, pero si ustedes tuvieran 100 cajeros, ¿qué es lo que convendría hacer? Que tenga 100 clientes por tiempo que demora un cajero. Más allá de los clientes, a lo que apunta mi pregunta es, ¿te conviene no tener los 100 cajeros todos juntos, haciendo lo mismo, básicamente, sino es poner otra sucursal? ¿Se entiende? Para captar otros clientes. O lo pensemos con albañiles, para si lo quieren ver así. Ustedes tienen 10 albañiles construyendo una casa. Funcionan más o menos bien. Si tuvieran 100 albañiles, ¿qué es lo que harían? No los pondría a hacer 100 albañiles en una casa, los pondría a hacer 10 casas. ¿Se entienden? O sea, agrandaría la cantidad de tareas a hacer, a realizar. Y esa es la clave de cómo mejorar la escalabilidad. Adaptar la cantidad de trabajo al paralelismo disponible. El desarrollo de lazo podría ser un ejemplo. No, desarrollar el lazo es siempre a nivel de instrucción. Pensar más programas, que es lo que te decía yo recién. O sea, no trato de hacer más rápido un programa. Trato de ejecutar más programas. O sea, mientras vos ejecutás haciendo un desarrollador de lazo, él hace otro programa con otro desarrollador de lazo. Pero si me paso de la cantidad de tareas que doy, no. Bueno, sí, si te pasás, sí. Pero la idea es que vas manejando. Cuanto mayor sea el conjunto de datos a realizar,
más cerca vas a poder estar del paralelismo ideal. ¿Estamos? No siempre es posible, por supuesto, que es lo que me estaba planteando un poco Máximo. Depende de quién, de la tarea. O sea, yo si tengo 100 albañiles y quiero construir 10 casas, bueno, capaz que no tengo espacio para construir 10 casas. ¿Está claro? O sea, tengo que hacer un barrio que, bueno, entran 6. Y bueno, no puedo hacer 10. ¿Se entiende? Algo más grande acá. Y hay que ver si podés. Hay que ver si podés. Y entonces, fíjense acá de vuelta. Tenemos una gráfica de aceleración en función de los procesadores, pero la diferencia acá está en cuánto es el tamaño de los datos. Entonces, si yo quiero hacer 1000 datos, un procesamiento con 1000 datos, sumar 1000 números, capaz que obtengo una aceleración así, a medida que incremento los procesadores. Pero si quiero sumar 10.000 números, ya es así. ¿Se ve? Y si quiero sumar 100.000 números, nos vamos acercando al ideal a medida que aumentamos los procesadores. Fíjense que en este rango están todos iguales. ¿Estamos? Pero la asíntota o la curva en general va aumentando a medida que tenemos cada vez más datos. Entonces, fíjense, ¿por qué funcionan bien o por qué son tan populares las placas de video hoy en día? ¿Y por qué van saliendo placas nuevas? Pero porque les vamos aumentando el tamaño también. O sea, ustedes antes veían en HD. ¿Estamos? Y después dijeron, bueno, ahora lo veamos en Full HD. ¿Y qué es Full HD? Más píxeles. Entonces tienen más datos para procesar. Y después 4K. ¿Y qué es 4K? Más píxeles. Más datos. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces cada vez tienen más información. Y de esa manera permiten que los procesadores puedan escalar y acercar. Y decir, bueno, si tenemos más información, podemos ponerle más núcleo y vamos a tener más aceleración. ¿Se entiende? Entonces hagamos más grandes los archivos, más grandes las resoluciones, tenemos más datos para procesar y de esa manera aprovechamos mejor los núcleos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, ¿cortamos acá? No estaba satisfecho, Agustín. No, yo seguiría. Cortamos acá y seguimos el lunes. Así que tengan un excelente fin de semana.